La mañana del 14 de septiembre de 1851, los trabajadores que llegaban a la fábrica de algodón de Hateville, en el sur de Georgia, encontraron a su capataz bajo la gran prensa de hierro con el cráneo destrozado hasta quedar irreconocible. La rueda de la máquina había sido girada 17 veces, la fuerza suficiente para comprimir 200 libras de algodón en bruto en una sola paca, o para aplanar una cabeza humana a menos de 3 pulgadas de espesor. Lo que hizo que esta muerte fuera especialmente inquietante no fue solo la violencia, sino lo que el sheriff del condado descubrió 3 días después: un pequeño taburete de madera colocado al lado de la prensa, hecho para alguien de no más de 4 pies de altura. El arma homicida había sido manipulada por un niño, pero no cualquier niño. Según los registros de la plantación, desenterrados en 1923 e inmediatamente sellados por la Sociedad Histórica de Georgia, el niño había sido comprado 8 meses antes por 8 centavos, el precio de una herramienta rota. Su nombre se menciona en un solo documento. Su crimen no está registrado en ningún lugar. Su destino es uno de los casos más deliberadamente oscurecidos en la historia de Georgia antes de la Guerra Civil. Lo que pasó en esa planta muestra algo mucho peor que un asesinato. La violencia no fue el inicio, fue el comercio. El tipo de negocio frío y calculador que reducía a los seres humanos a ganado y los valoraba en fracciones de dólar. En 1851, Hateville era poco más que un cruce de caminos, un puñado de edificios que atendían a la economía del algodón que invadía Georgia como una plaga de flores blancas. El pueblo mismo abarcaba 23 estructuras, 2 iglesias, una tienda de abastos, una herrería, y el resto casas de dueños de plantaciones que vivían la mayor parte del tiempo en sus posesiones rurales, y solo llegaban a Hateville para hacer negocios o para el culto dominical. Pero el corazón de Hateville era la fábrica de algodón, un vasto complejo de almacenes y maquinaria donde el algodón en bruto de las plantaciones vecinas era prensado, pesado y empaquetado para enviarse a las fábricas textiles de Nueva Inglaterra e Inglaterra. La planta era propiedad de Cyrus Gantry, un hombre que no se enriqueció gracias al algodón, sino manipulándolo, cobrando a los dueños de las plantaciones por procesarlo y almacenarlo, y llevándose su parte de cada paca que pasaba por sus máquinas. Gantry había heredado el negocio de su padre en 1847 y lo había ampliado, adquiriendo nuevas prensas importadas de Filadelfia y contratando más trabajadores para hacer frente al aumento del volumen. Tenía 34 años en 1851, estaba casado y tenía 3 hijas, y era un hombre sensato que gestionaba su negocio de forma eficiente y lucrativa. La planta funcionaba todo el año, pero el punto álgido era en época de cosecha, de agosto a octubre, cuando llegaban carreta tras carreta repletas de algodón en bruto, y las prensas trabajaban desde antes del amanecer hasta muy entrada la noche. El trabajo era agotador: cargar, ordenar, alimentar las monstruosas prensas mecánicas, operar la maquinaria de empacado y llenar los vagones de ferrocarril con las pacas terminadas. La mayor parte de este trabajo lo hacían esclavos, 37 de ellos propiedad de Gantry para trabajar en la planta. Uno de los capataces de Gantry era Tobias Stroud, de 41 años, que había estado en la planta casi una década. Stroud era reconocido tanto por su eficacia como por su brutalidad. Los esclavos le temían más que a Gantry, y con razón. Stroud creía en la disciplina con dolor, una disciplina que administraba libremente con una correa de cuero que llevaba enrollada en su cinturón. Residía en una casita al lado de la fábrica, lo suficientemente cerca como para oír si el trabajo flojeaba en los turnos de noche, lo suficientemente cerca como para reaccionar inmediatamente ante cualquier fallo de productividad. Stroud nunca se había casado. Su vida era la planta, las máquinas, el chasquido incesante del algodón transformándose en ovillos y en pacas comprimidas, que valían oro. Presumía de números, de eficacia, de saber sacar el máximo rendimiento a los hombres que tenía a su cargo. Apuntaba todo: cada paca procesada, cada hora trabajada, cada caso de lo que él llamaba desafío por corregir. Pero Tobias Stroud tenía una cosa que otros notaban, pero que no hablaban de ello. No coleccionaba objetos caros, ni monedas, ni joyas,
ni arte. Coleccionaba lo roto, lo que otros desechaban. Su casita estaba repleta de cerámica rota que había pegado, relojes que ya no funcionaban, pero que aún daban la hora, y muebles a los que les faltaban patas, calzadas con bloques de madera. Él veía utilidad, les decía a los pocos que preguntaban, en lo que otros desechaban. Esta filosofía abarcaba más que cosas. En febrero de 1851 se realizó una subasta de esclavos en Hateville. No fue nada, solo la resolución de una herencia tras la muerte repentina de apoplejía de su propietario, Nathaniel Vickers. Su viuda regresaba a Carolina del Sur con su familia y quería ajustar todas las cuentas antes de irse de Georgia. La subasta tuvo lugar un sábado por la mañana frente a la tienda de comestibles. Había tal vez 40 hombres reunidos inspeccionando la mercancía y haciendo sus ofertas. La mayoría de los esclavos vendidos ese día alcanzaron los precios previstos. Los varones en edad productiva se vendían por $1,200 a $1,500. Las mujeres en edad reproductiva, por un poco menos. Los niños, por $500 a $700, según su edad y salud aparente. Pero hubo uno que desató risas incómodas y comentarios despectivos entre la multitud que se había reunido. El número 17 era un niño, descrito en el acta de subasta como de unos 11 años, cuyo nombre solo se anotó como Pequeño Thomas. El anuncio del subastador era horriblemente clínico. Niño negro enano, 3 pies 9 pulgadas, desproporcionado, brazo izquierdo más corto que el derecho. Espina dorsal encorvada, pies hacia adentro. Se ha utilizado para pequeñas tareas del hogar. Habla inglés, generalmente sumiso. El niño estaba en la subasta, su ropa varias tallas demasiado grande, su cabeza apenas alcanzando la cintura del subastador. Su estado era evidente para todos los que lo veían, en lo que hoy reconoceríamos como una forma de enanismo, muy probablemente acondroplasia, asociada a otras complicaciones que afectaron a sus extremidades y columna vertebral. En 1851, estas causas eran poco conocidas y se solían achacar al pecado de la madre o a un castigo de Dios. La población esclavizada solía amparar a estos individuos, buscándoles un empleo acorde a sus capacidades, pero para los amos de esclavos eran un cálculo, el gasto de manutención contra la ganancia que podían generar. La subasta por el niño Thomas se inició en $50. No hubo licitadores. El subastador bajó a $30. Nada. A $10, algunos hombres se rieron. A $5, alguien dijo que el niño podría servir para espantar cuervos en un campo. A $1, la voz del subastador estaba exasperada, queriendo terminar con esto y pasar a lotes más lucrativos. 8 centavos. Gritó Tobias Stroud desde la multitud. La risa se apagó. Los hombres se volvieron para mirar a Stroud, sin saber si se estaba burlando del procedimiento o haciendo una oferta real. 8 centavos era lo que se podía pagar por una libra de clavos o una bolsita de semillas. No el precio de un ser humano, ni siquiera uno roto. 8 centavos, repitió Stroud, abriéndose paso entre la multitud. Esa es mi oferta. El subastador miró al albacea de la herencia, que se encogió de hombros. La viuda lo quería todo vendido, todas las deudas pagadas, todo en efectivo para marcharse. «Vendido», dijo el subastador en voz baja disgustado. «A Tobias Stroud, por 8 centavos». Stroud sacó el dinero al instante, sacando 8 peniques de cobre de su abrigo y poniéndolos en la mano del subastador, uno por uno, dejándolo tintinear. Luego se dirigió a la tarima de subastas, miró al niño Thomas y dijo: «Lo suficientemente alto como para que lo oyeran los que estaban cerca. Ahora eres mío. Vas a trabajar en la planta de algodón. Vas a hacer lo que yo te diga, cuando yo te diga, y lo vas a hacer bien. ¿Entendés?» El niño asintió una vez, sus ojos oscuros chocando con los de Stroud por un instante antes de desplomarse. Quienes lo observaron recordaría después la expresión del niño como incomprensible, ni asustado, ni desafiante, solo vacía, como si algo detrás de sus ojos se hubiera extinguido. Stroud guió su nueva posesión por las calles de Hateville. El niño se esforzaba por mantener el paso con su marcha descompuesta.
sus pies girados hacia adentro en cada paso. Llegaron a la planta de algodón justo cuando empezaba el turno de tarde. El ruido de la maquinaria ya resonaba en el aire, su trueno rítmico. «Esto es por lo que pagué 8 centavos», declaró Stroud a los hombres en la sala principal de procesamiento, su mano aferrada al hombro del niño. «Pero hasta lo que se compra barato sirve. Es lo suficientemente pequeño como para gatear en lugares donde ustedes no pueden ir, debajo de las máquinas, en busca de herramientas. Sus dedos están bien, he visto. Así que ganará su pan, como todos vosotros». Lo que Stroud no reveló, lo que mantuvo en secreto en aquellas primeras semanas, era su razón real para la adquisición. Sí, el niño cabía en lugares pequeños. Sí, había utilidad en ello. Pero había más. Algo que alimentaba una necesidad que probablemente ni siquiera Stroud comprendía por completo. La posesión de algo roto, algo que podía manipular y controlar por completo, algo que demostraba su convicción de que incluso lo más destrozado tenía valor si sabías cómo encontrarlo. A Little Thomas se le asignó un rincón en el establo de almacenamiento de la planta, donde dormían otros trabajadores, una manta delgada y una caja de madera para sus escasas pertenencias. Se le daba de comer lo mismo que a los demás: harina de maíz, a veces carne de cerdo salada, a veces melaza. Empezó inmediatamente, arrastrándose bajo las prensas gigantescas para recuperar herramientas perdidas o trozos de algodón, limpiando la grasa espesa de los engranajes a los que los trabajadores de tamaño normal no podían acceder, y buscando agua en cubos que tenía que sostener con ambas manos debido a su tamaño. Los demás esclavos le trataban con bondad cuando Stroud no estaba presente. Una mujer llamada Bess, que cocinaba para los trabajadores de la planta, le guardaba raciones extra de comida, deslizándoselas cuando podía. Un viejo que cuidaba el taller, Prophet, le enseñó qué máquinas eran más peligrosas, qué áreas evitar, cómo reconocer cuándo una prensa estaba a punto de funcionar. Intentaron defenderlo, estos otros, también cargados con sus propias historias, sus propias batallas cotidianas, pero Tobias Stroud lo estaba observando. En los meses que siguieron, Stroud creó lo que él llamó un programa de entrenamiento para el niño. Empezó con tareas sencillas, siempre supervisada. Stroud tomaba el tiempo de cada una con un reloj de bolsillo y anotaba los resultados en un pequeño cuaderno de cuero que guardaba. Si el niño realizaba la tarea en el tiempo estipulado, recibía su ración completa esa noche. Si no alcanzaba el nivel, la ración se disminuía. Esta fue la primera forma de control, el hambre como incentivo. El segundo nivel llegó en abril, 2 meses después de la compra. Stroud ordenó un letrero de madera, letras rudas quemadas en una tabla de pino: «Niño de 8 centavos». Le colgó este letrero al cuello con un cordón de cuero, obligándolo a llevarlo puesto durante todas las horas de trabajo. Cuando otros esclavos se quejaron de que era innecesariamente cruel, incluso para los estándares de la planta, la respuesta de Stroud fue escalofriante en su lógica: «Tiene que conocer su valor, para que se dé cuenta de que le estoy dando la oportunidad de demostrar que vale más. Cuando haya recuperado su precio en trabajo, le quitaré el letrero, no antes». Según Stroud, a 8 centavos, y con las habilidades del niño, el letrero estaría colgado de su cuello durante unos 7 años. Esto, por supuesto, si el niño vivía tanto tiempo. Muchos creyeron que no lo haría. El trabajo era agotador, las condiciones extremas, y los niños, sobre todo los que tenían alguna dificultad física, sucumbían con frecuencia a enfermedades, accidentes o agotamiento. Pero el pequeño Thomas sobrevivió. Más que eso, se adaptó. Aprendió a desplazarse por la fábrica con una velocidad sorprendente a pesar de su cojera, que se transformó en una especie de ritmo al desplazarse entre máquinas y obreros. Aprendió qué cosas podía hacer en un abrir y cerrar de ojos, cuáles tardaban más, y cómo adivinar lo que Stroud iba a pedir antes de que lo pidiera. Aprendió a ser útil de formas que Stroud nunca pretendió, tal vez su primer error. Porque Tobias Stroud lo observaba todo. Y lo que observó aquel verano de 1851 fue que el niño que había comprado por 8 centavos estaba resultando más valioso de lo que había esperado.
El pequeño Thomas podía meterse donde nadie más podía, pero también había llegado a conocer la maquinaria misma, cómo funcionaban las prensas, cómo encajaban los engranajes, qué pernos había que apretar, qué piezas se desgastaban y necesitaban ser reemplazadas. Profeta le había adiestrado bien, demasiado bien. A fines de julio, en plena temporada inicial de cosecha, una falla mecánica amenazó con detener la prensa principal de algodón durante días. Una de las cadenas de transmisión se había roto y había caído en el interior del mecanismo de engranajes, en lo profundo de la carcasa de la prensa, demasiado pequeño para que entrara un adulto y demasiado peligroso como para desmontar toda la máquina cuando llegaba el algodón en carretas y los dueños de las plantaciones exigían una respuesta inmediata. Stroud observó el problema. Observó al niño Thomas. Vio su respuesta. «Niño», dijo, su voz con ese tono autoritario que los esclavos reconocían y obedecían sin falta. «Vas a ir ahí y vas a sacar esa cadena. Te diré qué hacer». Prophet había avanzado, su viejo rostro fruncido. «Señor Stroud, señor, ese lugar no es seguro. Si alguien activara el mecanismo mientras él está dentro». «Nadie va a activar nada», dijo Stroud. «Estaré aquí observando. El niño entra, coge la cadena, sale. Sencillo». No fue fácil. Apenas si cabía su cuerpo en el interior de la carcasa de la prensa y tenía que arrastrarse sobre su vientre por entre los intersticios de placas de hierro y marcos de madera cubiertos de grasa y pelusa de algodón. El calor interior era sofocante, el aire denso con vapores de petróleo, y en todos los lugares, a solo centímetros de su cuerpo, estaban los monstruosos engranajes y placas que lo triturarían en un instante. Pero el niño Thomas trepó dentro, obedeciendo las órdenes de Stroud. Estuvo casi una hora en esa oscuridad mecánica, sus manos retorciéndose mientras intentaba liberar la cadena de donde se había enganchado. Los demás trabajadores se quedaron callados, apenas respirando, oyendo el sonido del metal contra el metal, la respiración fatigada del niño, la voz de Stroud guiándolo. Cuando el niño Tomás finalmente emergió, cubierto de grasa negra, la cadena firmemente en sus manos, arrastrándola tras él como un grillete de prisión, algo se había movido en su mirada. La nada seguía ahí, pero debajo, los que observaron de cerca podrían haber notado algo más. Un cálculo, una conciencia, una especie de sabiduría nacida de estar una hora a centímetros de la maquinaria que podría matarlo con un tirón de palanca. Stroud cogió la cadena, la inspeccionó y miró al niño. «¿Ves? Vales más de 8 centavos después de todo. Continúa así, y tal vez ese letrero caiga antes de lo que creía». Pero no le quitó el cartel, ni entonces ni en las semanas siguientes. Aun cuando el niño seguía siendo útil, seguía haciendo cosas que otros no podían, seguía gateando en lugares peligrosos para recuperar herramientas caídas o para limpiar mecanismos atascados, el cartel permanecía, un recordatorio constante. 8 centavos. Eso es lo que eres. Eso es todo lo que serás, a menos que yo diga lo contrario. A principios de septiembre, la cosecha estaba en pleno apogeo. La fábrica funcionaba a las 24 horas, con trabajadores que dormían por turnos, y las máquinas nunca se detenían. El olor a algodón, sudor y aceite de máquina flotaba en el aire de Hateville como la niebla de la mañana. El mismo Stroud apenas dormía, recorriendo la fábrica a todas horas, controlando la producción, exigiendo más velocidad, utilizando su látigo de cuero cuando advertía que los trabajadores disminuían el ritmo. El pequeño Thomas había sido asignado al turno de noche, de atardecer a amanecer, cuidando más que todo el sector donde se encontraba la prensa principal, en la que el mismo Stroud solía permanecer durante las horas pico. El niño traía agua, limpiaba la sala, retiraba los desperdicios de algodón y cada vez más le exigían que hiciera pequeños ajustes a la maquinaria cuando algo fallaba. Fue en estos turnos nocturnos, cuando la planta estaba iluminada solo por linternas de petróleo, y el trabajo se volvía monótono y agotador, que los otros trabajadores notaron al pequeño Thomas mirando la prensa. No solo la observaba, la analizaba con una intensidad poco común para alguien de su edad. Se quedaba de pie en la oscuridad, su pequeña forma apenas visible, sus ojos siguiendo el movimiento de las placas de hierro, el giro del tornillo,
la forma en que la presión se acumulaba lentamente y luego se liberaba, una y otra vez, toda la noche. Profeta lo había notado. En un descanso una noche a principios de septiembre, había alejado al niño, hablando en voz baja en el dialecto de los esclavizados, palabras que parecían inofensivas al oído, pero que resonaban para quienes entendían. «Hijo, cuida tus pensamientos», le había dicho. Algunos pensamientos germinan como roble venenoso. Al principio son diminutos, pero se propagan, lo invaden todo, sofocan lo bueno. El niño Tomás lo había observado, y por un momento el vacío se había roto. «¿Cuánta presión?», había preguntado el niño, su voz tenue, las primeras palabras que Prophet había escuchado en semanas. «¿Para triturar algodón en una paca?». La sangre de Prophet se había congelado. «Más de lo que quieres saber, más de lo que deberías». «Solo me pregunto», había dicho el niño, y el vacío había vuelto, suave como el agua sobre las rocas. 3 días después, la mañana del 14 de septiembre de 1851, Tobias Traud fue hallado sin vida bajo la prensa principal de algodón. El hallazgo se realizó al amanecer, cuando los trabajadores del turno de día llegaron a relevar a los nocturnos. La planta debería haber estado zumbando, pero en cambio, solo había silencio. La gran prensa había sido silenciada, su maquinaria gigante detenida a mitad de su giro. Las lámparas de aceite permanecían encendidas en sus lugares, arrojando sombras vacilantes sobre paredes sucias por décadas de polvo de algodón. Y allí, bajo la prensa, a la luz de la mañana que entraba por las ventanas altas, estaba Tobias Traud, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba tumbado en la cama de la prensa, la placa de hierro maciza suspendida 3 pulgadas por encima de donde debería haber estado su cabeza. Debería es la palabra clave, porque Tobias Traud ya no tenía cabeza en ningún sentido reconocible. La placa de la prensa había descendido con tal fuerza y con tal regularidad que lo que había debajo no era más que una mancha oscura, extendiéndose sobre el acolchado de algodón sobre el que descansaban las balas. Samuel Rutledge, el dueño de la plantación que llegó con ese primer turno de la mañana, juraría más tarde que no pudo sostener la mirada en él durante más de un segundo. El cuerpo por debajo del cuello parecía intacto. La ropa de Traud estaba intacta, sus brazos a los costados, sus piernas rectas, pero sobre los hombros, nada. La placa de hierro yacía sobre la cama de la prensa, tal vez media pulgada de materia orgánica extendida entre el metal y la madera, prensada tan finamente que no quedaba nada en relieve. Lo que lo hizo más perturbador fue su exactitud. Esto no fue torpe accidente, no alguien sorprendido cuando la maquinaria cobró vida. La prensa había sido intervenida quirúrgicamente, con conocimiento, con comprensión de cuántos giros de la rueda grande se requerían para la compresión total. Alguien había metido a Traud en la cama de la prensa, por fuerza, inconsciente o engañado, no estaba claro, y luego había accionado el mecanismo a propósito. La rueda misma parecía consciente de ello. La prensa de algodón era operada manualmente. 2 hombres giraban la rueda de madera que movía un tornillo de hierro, acumulando presión lenta pero implacablemente, comprimiendo el algodón en bruto en las pacas densas necesarias para el transporte. Necesitaba fuerza, necesitaba destreza, pero sobre todo necesitaba conocimiento. ¿Cuándo parar? ¿Cómo liberar la presión? ¿Cómo volver a poner en marcha el mecanismo? Esta rueda había sido girada 17 veces, lo que calcularían más tarde contando las posiciones de las marcas en el mecanismo de tornillo. Cada vuelta completa sumaba miles de libras de presión. Tras 10 vueltas, el algodón se reducía a la mitad de su tamaño original. Tras 15, se comprimía como madera dura. Las fibras se aplastaban hasta formar algo que difícilmente recordaba a los suaves ovillos que habían llegado de los campos. Tras 17 vueltas, la presión era suficiente para exprimir hasta la última bocanada de aire, hasta la última gota de humedad, hasta la última pizca de suavidad de lo que estuviera atrapado bajo esa placa de hierro. Pero aquí estaba la cosa que atormentaría la investigación. La rueda estaba situada a casi 8 pies del suelo, con asas para que los hombres de estatura media las agarraran y giraran con todo su peso corporal. ¿Cómo había conseguido alguien tan pequeño como para necesitar un taburete darle la fuerza suficiente para hacerla girar 17 veces? La respuesta estaba a 3 pies de la prensa. Un taburete de madera, construido con restos de madera,
su superficie cubierta de marcas y abolladuras del tipo que dejaría a alguien de pie en él una y otra vez, desplazando su peso, usándolo para llegar a las manijas de la rueda. Pero este taburete estaba hecho, bajo, solo 15 pulgadas. Cualquiera que lo hubiera utilizado para hacer funcionar la prensa, no medía más de 4 pies. El sheriff Edmund Howell llegó a la planta 1 hora después del hallazgo del cuerpo. Howell tenía 60 años, un viejo policía fronterizo que había visto violencia de todas las maneras durante sus 10 años patrullando los condados rurales de Georgia. Pero incluso él, en su informe al secretario del condado, encontró la escena más perturbadora de lo que se puede imaginar. Su primera reacción fue hacer las preguntas evidentes. ¿Quién había estado en el turno de noche? ¿Dónde estaban esos trabajadores ahora? ¿Quién tenía acceso a la planta en el período en que esto debió suceder? Las respuestas llegaron, pero solo abrieron más interrogantes. El turno de noche había sido una docena de esclavos, todos ellos supervisados por el propio Tobias Stroud. Esto era normal en época de cosecha. Stroud solía hacer la supervisión nocturna él mismo, pues pensaba que los obreros necesitaban que él estuviera presente para seguir siendo productivos durante las largas horas de la noche. Según los empleados entrevistados, Stroud había estado vivo y en pleno funcionamiento hasta las 3 a.m., cuando había realizado sus rondas habituales por la planta, revisando cada estación y tomando notas en su cuaderno de cuero. A partir de ahí las historias se enturbiaron. El trabajo era monótono, agotador, de esos que te hacen sentir que el tiempo se arrastra y se encoge a la vez. Los hombres laboraban lo que parecía 1 hora y solo habían transcurrido 20 minutos, o viceversa. Bajo la luz parpadeante de las lámparas, con el zumbido incesante de la maquinaria, el conteo de pacas y el movimiento constante del trabajo, alguien podía desaparecer durante 1 hora, sin que nadie lo notara. Lo que los empleados pudieron verificar fue que el niño Thomas, y el sheriff escuchó por primera vez sobre la compra de 8 centavos, el cartel aún estaba tirado cerca de la esquina de sueño del niño. Había sido asignado a la prensa principal esa noche. Su labor era mantener limpio, traer agua para los hombres que trabajaban la prensa, recoger los restos de algodón y cada vez más, ser llamado para arreglos menores en la prensa cuando algo andaba mal. ¿Dónde está ese niño ahora?, había preguntado el sheriff Howell. Nadie lo sabía. Su lugar para pernoctar en el granero de almacenaje estaba vacío. Su manta estaba doblada, el letrero de madera. Niño de 8 centavos, quemado en él. Encima de la caja, con sus escasas pertenencias. Una taza de estaño, una camisa gastada demasiado grande para su pequeño cuerpo y una piedra de río lisa que, según Prophet, el niño había encontrado y guardado por alguna razón desconocida. La búsqueda comenzó inmediatamente. 20 hombres se extendieron por Hateville y sus alrededores, inspeccionando graneros, peinando bosques, preguntando a cualquiera que pudiera haber visto a un niño pequeño solo. En la Georgia de 1851, un esclavo que se desplazaba sin documentos, sin permiso, sin un blanco que lo autorizara, era sospechoso de inmediato. Y un niño con discapacidades físicas evidentes sería aún más conspicuo, incapaz de perderse entre la multitud o moverse con rapidez por el terreno. Pero el pequeño Thomas se había desvanecido como si la tierra se lo hubiera tragado. Mientras la búsqueda continuaba, el sheriff Howell inspeccionó la escena del crimen con creciente inquietud. Cuanto más la observaba, menos sentido tenía. La forma en que estaba situado el cuerpo de Stroud indicaba que había estado inconsciente cuando lo metieron en la prensa, o que de alguna manera lo habían convencido para que se tumbara en ella. Pero, ¿por qué Stroud, el suspicaz, el controlador, se expondría de ese modo? El mecanismo de la prensa parecía bien operado. Este no fue un acto apresurado o en pánico. Alguien había girado esa rueda lenta y metódicamente, y probablemente había visto la presión aumentar, la placa de hierro descender, la vida de Tobias Stroud extinguiéndose en lo que debió haber sido tanto un momento como una eternidad. El médico del pueblo, el doctor Marcus Fenneman, quien fue llamado a examinar los restos, escribió en su informe: la muerte habría sido casi instantánea tras el colapso del cráneo, pero en vista de la evidencia de aplastamiento gradual, el fallecido pudo haber sufrido terror y agonía en sus últimos momentos si mantuvo la conciencia.
La exactitud de la herida implica una intención, más que un enganche accidental de la maquinaria. El segundo día después del hallazgo, Prophet fue llevado para un interrogatorio extenso. Como el esclavo que mejor conocía la maquinaria y lo más cercano a una relación con el niño Thomas, fue un testigo clave. El interrogatorio se llevó a cabo en la prisión de una sola celda de Hateville. El sheriff Howell estaba sentado frente a una mesa de madera, frente al viejo negro cuyas manos temblaban no por miedo, sino por artritis después de años de trabajo. «Cuéntame sobre el niño», dijo Howell. Su voz, ni amable ni cruel, solo profesional. ¿Cómo era? ¿Se refería Astraud a la labor? Profeta había medido sus palabras, consciente de que cualquier cosa que revelara podría costarle a él o a otros el castigo. El niño era reservado, señor. Se quedaba para sí mismo la mayor parte del tiempo. Hacía su labor sin refunfar. El señor Astraud era severo con el niño, pero era severo con todos. ¿El niño amenazó alguna vez a Astraud? ¿Alguna vez mostró desafío? No, señor. El niño obedecía ciegamente. Llevaba ese letrero al cuello todos los días y nunca decía nada. Pero tú le mostraste las máquinas, insistió Howell. Le enseñaste. Profeta sintió que la trampa se cerraba. Sí, señor, para que aprendiera a cuidarse, a no hacerse daño en las tareas que el señor Astraud le encomendara. Esas máquinas te matarán si no las comprendes. Así que las conocía lo suficiente como para manejarlas, ¿eh? Señor, esa prensa necesita 2 hombres fuertes para hacer girar esa rueda. Apenas lo alcanzaba con ese taburete. Sus brazos no tienen la misma longitud. Su espalda está encorvada. No podía reunir la fuerza. Esta era la paradoja que atormentaba la investigación. Todos los hombres que trabajaban en la planta confirmaron que manejar la prensa principal exigía fuerza y coordinación, incluso con un taburete, incluso conociendo los mecanismos. ¿Cómo podía un niño pequeño y discapacitado hacer lo que normalmente requerían 2 hombres adultos? El sheriff Howell se puso de pie y caminó hacia la pequeña ventana de la cárcel, mirando la polvorienta calle principal de Hateville. A menos, dijo despacio, que no estuviera solo. A menos que alguien lo ayudara. Alguien lo suficientemente fuerte como para hacer girar esa rueda mientras el niño lo dirigía. El mensaje era claro. Este no era el crimen de un niño solo. Esto era conspiración. Esto eran varias personas esclavizadas conspirando juntas para matar a su capataz. Y en la Georgia de 1851, esa acusación significaba mucho más que una sola planta, un solo crimen. Todo el orden social se apoyaba en la idea de que los esclavos, independientemente de cómo se sintieran con respecto a su situación, no se rebelarían contra sus amos. Pequeños actos de sabotaje. Sí, fuga. Destrucción de herramientas. Lentitud en el trabajo. Pero un asesinato orquestado indicaba algo mucho más profundo que una amenaza para el sistema. La semana siguiente, todos los esclavos que habían estado en el turno de noche fueron llamados e interrogados individualmente. Sus historias se compararon. Se tomaron notas de las inconsistencias. El sheriff Howell estaba buscando señales de conspiración, algo que indicara que esto había sido planeado, que había más gente involucrada. Me interesaba especialmente lo que había ocurrido entre las 3 de la madrugada, cuando Astraud fue visto por última vez con vida por varias personas, y el amanecer, cuando se encontró el cuerpo. Pero las historias eran frustrantemente consistentes. Todos estaban en sus lugares, trabajando sin cesar, atentos a cumplir con las cuotas que el mismo Astraud había impuesto. Nadie había notado nada fuera de lo normal. Nadie había escuchado nada más que el ruido habitual de la maquinaria y el trabajo. Y sobre todo, nadie reconoció haber visto al niño Thomas en el lugar durante esas horas críticas, a pesar de que debería haber estado a la vista en la sala de prensa cumpliendo con sus obligaciones. El niño había desaparecido durante los momentos precisos en que Tobias Astraud había sido colocado y aplastado bajo la prensa que había forzado al niño a sostener, a entender, a meterse dentro cuando las cadenas se atascaban y los engranajes fallaban. El letrero, esa tabla de madera con «Niño de 8 centavos» grabado, se convirtió en objeto de especulación. Había sido hallado en la zona de descanso del menor, desprendido de su cuello en algún momento de la noche anterior. ¿Se lo había quitado él mismo? ¿Lo había retirado alguien más? ¿Y qué? ¿Qué significaba eso? Si es que significaba algo. ¿Ves? La cocinera de la planta,
Fue preguntada por el estado de ánimo del niño en los días anteriores al asesinato. Ella lo describió como sin cambios, reservado, sumiso, pero cuando se le presionó sobre si había dado alguna señal de estar tramando algo, alguna muestra de ira o resentimiento, respondió algo que congeló la sangre del sheriff Howell. Ese niño nunca se enojó, señor. Nunca lo vi llorar tampoco. Era como un cubo vacío, pero miraba las máquinas sobre todo. Las leía como otros leen las escrituras, como si buscara algo en todos aquellos engranajes y ruedas y placas. ¿Respuestas a qué?, había dicho Howell. Así es como es, supongo. Cómo hierve la sangre. Cómo se rompen las cosas. Se detuvo y agregó: cómo algo pequeño puede mover algo grande si sabes cómo aplicar la fuerza. Esto era lo más cerca que cualquiera llegaría a una acusación. El código era evidente. Bess le estaba informando sin palabras que el niño había estado observando algo, estudiando la maquinaria no para mantenerla, sino para comprenderla como un arma. Pero, ¿dónde estaba? ¿Cómo había desaparecido un niño tan característico y con dificultades motrices en un condado rural donde todos se conocían, donde los forasteros se destacaban de inmediato, donde la población esclavizada estaba sometida a vigilancia? La búsqueda se amplió. Se pusieron anuncios en los condados vecinos. Se contrataron cazadores de esclavos para peinar bosques y caminos laterales. La recompensa por su captura se inició en $10, más de 100 veces lo que Tobias Stroud había pagado por él, y aumentó a 50 a medida que pasaban los días y no aparecía ninguna señal del niño. Y entonces, el 22 de septiembre, 8 días después del asesinato, se descubrió algo que lo cambió todo. Un granjero llamado Josiah Teague, arando sus campos a unas 8 millas al noreste de Hateville, descubrió algo inusual mientras despejaba la maleza cerca de Redemption Creek, un arroyo poco profundo que serpenteaba por el condado antes de desembocar en ríos más grandes que llegaban al Atlántico. El arroyo estaba bajo por la sequía del verano, dejando al descubierto un banco de arena que solía estar sumergido. Y allí, en la orilla, Teague avistó una serie de huellas de tamaño infantil grabadas en el barro seco, pero no eran huellas ordinarias, eran erráticas. El pie izquierdo vuelto hacia adentro, el derecho arrastrándose, fiel a la minusvalía registrada del pequeño Thomas. Las huellas iban desde la orilla del arroyo hasta el agua y se perdían donde la corriente probablemente se las había llevado. Siguiendo las pistas hacia atrás, Teague encontró un pequeño agujero debajo de las raíces de un gran roble, uno lo suficientemente grande como para que un niño se arrastrara dentro. Y en ese vacío, los fragmentos rotos de una camisa claramente demasiado grande para quien la había vestido, y un solo centavo de cobre hundido en la tierra suave como si alguien lo hubiera apretado antes de soltarlo. El sheriff Howell llegó en cuestión de horas, trayendo a Prophet para verificar la significancia de lo que se había descubierto. El anciano había estudiado las huellas, su rostro inexpresivo, y luego había confirmado lo que Howell ya sospechaba. Ese es el paso del niño, señor. No puede ser nadie más. La línea de tiempo que emergió fue escalofriante en sus implicaciones. Las huellas y el vacío indicaban que el pequeño Thomas había estado aquí en algún momento la noche del asesinato o la mañana siguiente. 8 millas desde Hateville, llevadas por un niño gravemente discapacitado a través de la noche por un territorio desconocido. Pero las huellas iban hasta el arroyo y se perdían. ¿Se había ahogado el niño, arrastrado por la corriente? Era la explicación más probable, y una que el sheriff Howell comenzó a aceptar casi de inmediato. Un niño que huía asustado, sin darse cuenta del peligro del arroyo, caminando demasiado profundo, arrastrado por el agua aparentemente tranquila pero traicionera. Pero algo en esa conclusión perturbaba a cualquiera que conociera el arroyo. Redemption Creek era superficial, incluso en su punto más profundo durante las inundaciones de primavera, no superando los 5 pies. En la sequía de septiembre, era como 2 o 3 pies de profundidad, apenas lo suficiente como para ser una amenaza para un niño pequeño. Y la corriente, aunque existía, era lo suficientemente suave como para que el ahogamiento fuera improbable. Surgió otra teoría. Tal vez, el niño había utilizado el arroyo a propósito, vadeando aguas poco profundas, para enmascarar su olor a los perros rastreadores, y emergiendo río abajo,
donde no dejaría huellas. Era un tipo de cálculo que parecía imposible para un niño, pero la evidencia lo respaldaba. El centavo de cobre era lo que más preocupaba al sheriff Howell. ¿Por qué un fugitivo en riesgo de vida se detendría a clavar una moneda en el suelo? ¿Se cayó? ¿O fue puesta ahí? Y si fue a propósito, ¿qué significaba? Cuando Howell le enseñó el centavo a Cyrus Gantry, el rostro del dueño de la planta palideció. La había reconocido al instante, no la moneda en sí, sino lo que representaba. Stroud compró ese niño por 8 peniques, 8 centavos. Se reía de él por ello, diciéndole que no valía más que calderilla. Las manos de Gantry habían temblado al sostener la moneda. ¿Cree que el niño dejó esto como una señal? Como si estuviera regresando lo que se compró. Era una idea perturbadora, una que implicaba premeditación, pensamiento simbólico, conciencia de su propia mercantilización, una que hacía que el crimen pareciera menos un acto de pánico y más una declaración. Un niño capaz de tal venganza abstracta era un niño que había estado pensando, planeando o calculando durante meses. La búsqueda continuó durante 3 semanas más, pero nunca se encontró al pequeño Thomas. El arroyo fue rastreado por millas río abajo. Cada granja, cada cobertizo, cada cueva en 20 millas a la redonda fue registrada. Los cazadores de esclavos trajeron sus mejores perros, pero el rastro de olor se perdía en la orilla del agua y nunca se encontraba. A mediados de octubre, con la cosecha finalizada y la planta en funcionamiento de nuevo, el sheriff Howell cerró el caso con un informe que no convenció a nadie. La conclusión oficial: Tobias Stroud había sido asesinado por persona o personas desconocidas. Probablemente el niño esclavo llamado Pequeño Thomas, que había muerto mientras huía de la escena, su cuerpo perdido en Redemption Creek. Pero las notas personales de Howell, encontradas entre sus papeles del patrimonio años después, revelaron otra historia. No creo que el niño se haya ahogado, escribió. La evidencia muestra un cálculo más allá de sus años, asistencia más allá de lo que cualquiera reconocerá, y una fuga cuidadosamente planeada. Alguien le ayudó, alguien que conocía la tierra, que sabía cómo desaparecer, que tenía motivos para desear a Stroud muerto y al niño libre. No puedo probar esto, y no sé si quiero. La justicia se hizo fuera de la ley en este caso. El misterio de lo que ocurrió la noche de septiembre de 1851 nunca se resolvió. Cyrus Gantry había quemado el cuaderno. No le dijo a nadie lo que decía, ni al sheriff Howell, ni a su esposa, ni a los demás dueños de la planta. Simplemente lo arrojó, página por página, a su chimenea una noche de noviembre, y vio cómo las notas de Tobias Stroud ardían hasta convertirse en cenizas. Mientras tanto, los esclavos de la fábrica habían elaborado su propia versión de los hechos, una que solo se comunicaban entre ellos en el lenguaje codificado de los oprimidos. El profeta, en los meses previos a su muerte en 1853, lo revelaría a los trabajadores más jóvenes, siempre en voz baja, siempre con la advertencia de que algunas verdades son demasiado pesadas para exponerlas a la luz del día. Según la historia, pasada de boca en boca, nunca escrita, nunca confirmada, el pequeño Thomas no había estado solo aquella noche. Había tenido ayuda, pero no del modo en que el sheriff Howell había sospechado. La ayuda no había llegado en la forma de la operación de la prensa o de someter a Stroud. Había llegado en forma de oportunidad y silencio. Según la historia, Stroud había llegado temprano el 14 de septiembre y había encontrado que la prensa principal tenía un problema mecánico, algo que no era raro en plena temporada alta. Había convocado al niño Tomás para que lo inspeccionara, como solía hacer, apreciando la estatura reducida y la creciente mecánica del niño. Lo que Stroud no sabía era que el daño había sido provocado. Un simple perno aflojado lo suficiente como para inducir una vibración en el mecanismo, una que alguien tan obsesionado con su maquinaria como Stroud habría notado. Mientras Stroud se agachaba sobre la cama de la prensa, inspeccionando la falla con una linterna y describiendo lo que estaba buscando, el niño había actuado. No hizo falta un empujón. Stroud ya estaba en posición. Lo que se necesitaba era la rueda. Y aquí es donde la historia se convierte en leyenda. El niño había utilizado el propio peso de Stroud. La rueda de prensa tenía un dispositivo de liberación, una palanca que, cuando se tiraba, dejaba caer la placa de hierro varias pulgadas antes de que se enganchara en un engranaje inferior. Era una medida de seguridad para liberar rápidamente la presión
en caso de que algo fallara. El pequeño Thomas había accionado esa palanca mientras la cabeza de Stroud estaba debajo de la placa, y la caída inicial de 6 pulgadas había sido suficiente para aturdirlo, para inmovilizarlo, para hacerlo incapaz de resistirse. Después, girar la rueda no había necesitado 2 hombres, solo había necesitado tiempo, paciencia y el punto de apoyo del taburete que el niño había construido durante semanas con restos de madera, oculto entre el caos de la planta. 17 vueltas, 1 hora más o menos, girando la rueda 1/4 de vuelta, descansando, girando de nuevo. Cada giro apretaba, cada giro acercaba lo inevitable. Y los demás empleados no habían escuchado nada fuera de lo común. El ruido de la prensa funcionando era habitual. No habían visto nada, porque habían aprendido la más importante habilidad de supervivencia de los esclavos: no ver nada que pudiera matarlos por ser testigo. Cuando fueron interrogados más tarde, dijeron la verdad. Habían estado en sus puestos, trabajando. Simplemente omitieron decir que nunca habían mirado hacia la prensa dominante en esas horas críticas, que se habían concentrado con inusitada intensidad en su propio trabajo, que habían tejido un círculo de ceguera voluntaria, que dejó que sucediera lo que tenía que suceder. Esta narración de los hechos aclaraba muchas cosas: la exactitud del crimen, la ausencia de lucha, la huida del niño. Pero también habría interrogantes más turbios. Si los demás obreros lo habían sabido, si habían colaborado con su silencio, si habían abierto el camino, ¿los hacía cómplices de asesinato? ¿O su pasividad era solo otra manera de sobrevivir en un sistema que se rebelaría con la muerte? Para la primavera de 1852, Hateville había superado en gran medida el asunto de Stroud. La fábrica de algodón siguió funcionando, pero con nuevos dueños. La cosecha de ese año fue buena, y las ganancias buenas. Cyrus Gantry había traído un nuevo capataz, un hombre llamado Duncan Talbert, firme pero justo, al menos tan justo como el sistema lo permitía. Pero algo había cambiado en el aire de la fábrica, algo que los esclavos notaban, pero no podían nombrar. Había una posibilidad ahora, una pequeña grieta en el control total que había dominado sus vidas. La muerte de Stroud había dejado claro una cosa: el sistema no era invulnerable. Los amos no eran intocables. En las condiciones adecuadas, con suficiente dolor, suficiente razón, suficiente planificación, la resistencia era posible. No fue una rebelión abierta, nada suicida, sino en los pequeños gestos del día a día. Una herramienta que se perdía y nunca aparecía. Una máquina que desarrollaba problemas inexplicables, trabajo que tomaba solo un poco más de lo debido. Nada evidente, nada punible, sino una ralentización general, una resistencia silenciosa que le costó a Gantry tal vez un 5% de su antigua productividad. No lo suficiente como para ser fatal, pero sí lo suficiente como para notarlo. Talbert, el nuevo capataz, era lo suficientemente astuto como para darse cuenta de lo que estaba pasando. Había pasado toda su vida en el sur y conocía el juego de coerción y consentimiento que movía el sistema. El error de Stroud no había sido la crueldad. La crueldad se daba por supuesta, estaba en el sistema, sino lo personal de su crueldad, la manera en que había señalado a personas para una humillación especial. De modo que Talbot disciplinó con la rutina, no con la maldad, con reglas, no con castigos arbitrarios. Nunca le hizo a nadie llevar un cartel, nunca se burló de nadie por su aspecto. Manejó la fábrica de manera eficiente, rentable y con la mínima violencia necesaria para mantener el control. Y al hacerlo, se aseguró de que el recuerdo de Tobias Stroud se desvaneciera aún más. Otro cuento de advertencia de un hombre que había ido demasiado lejos y había pagado el precio. Pero había alguien que no lo permitiría. La viuda de Stroud, Margaret, quien se había mudado de regreso con su familia en Virginia tras la muerte de su esposo. Ella no había heredado nada de Stroud. Había fallecido sin testamento y su patrimonio había sido escaso de todos modos. Se había gastado la mayor parte en deudas de juego de las que ella no tenía idea. Pero ella había heredado sus preguntas, sus cabos sueltos, su fantasma. El verano de 1852, Margaret contrató a un detective privado, Chester Wardle, pagándole con lo que le quedaba de su arreglo de viudez,
para que investigara lo que le había ocurrido a su esposo. Wardell era un tipo fuera de lo común para la época, un exagente de Pinkerton que había dejado la agencia tras una disputa sobre métodos y ahora trabajaba por cuenta propia, aceptando casos por el placer de hacerlo, sin importar las ganancias. A Wardell no le importaba el asesinato en sí. Había resuelto docenas de homicidios en su carrera. Era el silencio lo que le importaba del caso Stroud. Por lo que he visto, le escribió a Margaret, cuando todos concuerdan en una historia, es porque se han puesto de acuerdo en mentir. Wardell pasó 6 semanas en Hateville y el condado de los alrededores, hablando con cualquiera que lo escuchara, revisando registros, recorriendo la escena del crimen una y otra vez. Sus técnicas eran exhaustivas, poco convencionales. Habló con esclavos cuando sus amos no estaban presentes, sobornó a espías blancos por chismes y pasó horas solo observando la fábrica de algodón. Su informe final a Margaret, el 15 de agosto de 1852, fue demoledor. Creo que su esposo fue asesinado por el niño pequeño Thomas, probablemente con la complicidad silenciosa de otros trabajadores esclavizados en la fábrica. Pero sinceramente, cuando revisé el historial de cómo su esposo trataba a sus empleados, encontré comportamientos que, aunque legales, eran increíblemente despiadados, incluso para los estándares de esta institución. El niño fue humillado y denigrado a propósito, expuesto a situaciones peligrosas en múltiples ocasiones y tratado como menos que humano, incluso en medio de personas a las que ya se les niega la humanidad por ley. No apruebo el asesinato, pero lo comprendo. Su esposo organizó su propia muerte. El informe siguió con detalles que hicieron llorar a Margaret, no de dolor, sino de vergüenza. Descripciones de la colección de Stroud de personas y cosas rotas, el cartel que había obligado al niño a llevar, y el peligroso trabajo que había obligado a hacer a un niño discapacitado. Había sabido que su esposo traficaba con esclavos, claro, todo blanco en el sur lo hacía, de una manera u otra, pero no había sabido las atrocidades, lo íntimo de su abuso. El informe de Wardell concluía con una afirmación que Margaret llevaría consigo el resto de su vida. El niño pequeño Thomas casi con certeza murió en Redemption Creek o poco después de cruzarlo. Es posible que su cuerpo nunca fuera encontrado porque fue enterrado por alguien que conocía la tierra, alguien que deseaba que descansara en paz en lugar de ser devuelto a la esclavitud o colgado por su crimen. Quienquiera que lo ayudó a escapar cometió un acto de clemencia en un sistema que no tiene clemencia. Le aconsejo que deje el tema tranquilo. Su esposo se había ido, el niño se había ido. Más investigación solo causará dolor a todos nosotros, incluyéndote a ti misma. Margaret hizo caso a Wardell, quemó su informe y nunca más se refirió al tema. Cuando falleció en 1871, sus papeles personales no decían nada sobre Tobias Stroud, ni sobre Hateville. Nada que indicara que una vez estuvo casada con el hombre que murió aplastado bajo una prensa de algodón en septiembre de 1851. Pero sí dejó algo, una pequeña bolsa de cuero llena de 7 peniques de cobre y una nota que decía, una deuda pendiente. Lo que le ocurrió al pequeño Thomas tras su desaparición en Redemption Creek nunca se sabrá con certeza. Cuando la historia parecía terminada, cuando todos estaban muertos o se habían ido, un hallazgo en 1889 obligaría a los historiadores a repensar todo lo que pensaban que sabían sobre el niño de 8 centavos. En marzo de 1889 algo reavivaría por un momento el caso olvidado del asesinato de Tobias Stroud. Un grupo de trabajadores que estaba construyendo una nueva línea de ferrocarril a través de lo que una vez fueron las afueras de Hateville, ahora engullida por la expansión de Atlanta, hizo un hallazgo sorprendente. A unas 12 millas de la antigua planta de algodón, en lo que había sido un bosque en 1851, pero que ahora estaba siendo talado para construir, los trabajadores descubrieron una pequeña cabaña oculta en un barranco. La construcción se estaba derrumbando, casi engullida por el bosque, pero en el interior, conservados por la aridez y protegidos de la intemperie, descubrieron restos humanos. El esqueleto era pequeño, seguramente de un niño o un adulto joven, con signos de severas anomalías esqueléticas compatibles con enanismo y curvatura espinal. Junto a los restos, una taza de estaño oxidada, trozos podridos de lo que una vez fue ropa. Y lo más sorprendente, una pequeña caja de madera
con 8 peniques de cobre, colocados en un círculo perfecto. La noticia llegó a los periódicos, y los ancianos de la zona recordaron el caso Stroud. El sheriff Howell había muerto hacía 15 años, pero su sucesor, Harold Vesper, ordenó que se inspeccionaran los restos. El nuevo médico del condado, el Dr. Lawrence Brennan, calculó que el esqueleto había estado en la cabaña durante 30 o 40 años, lo que coincidía con la línea de tiempo de 1851. Pero aquí estaba la cosa. La cabaña misma parecía habitada, no solo un lugar de escondite. Había estantes rudimentarios, un círculo de piedras para una fogata, restos de cocina, señales de que alguien había sobrevivido allí durante semanas, tal vez meses. La cobertura era perfecta, lo suficientemente lejos como para evitar ser detectado, pero lo suficientemente cerca de la línea de ferrocarril, que había estado allí desde la década de 1840, como para que alguien pudiera haber llegado hasta ella a pie en una noche o dos de viaje difícil. El informe del Dr. Brennan no hizo sino abrir más interrogantes. Los restos esqueléticos no muestran signos de violencia o trauma más allá de las condiciones preexistentes. La persona parece haber fallecido por causas naturales, exposición o enfermedad, pero la forma en que están colocados los centavos indica que fueron colocados intencionalmente, tal vez un entierro ritual por otra persona. Esto abre la posibilidad de que el fallecido no muriera nada más llegar aquí, sino que sobreviviera un tiempo, quizás ayudado. La implicación era alucinante. El pequeño Thomas no se había ahogado en Redemption Creek. Había escapado, había llegado hasta esta cabaña escondida y había sobrevivido en ella durante un tiempo indeterminado antes de morir a causa de la enfermedad, la exposición o simplemente por el deterioro de su cuerpo. Y alguien lo había sabido, lo había ayudado, y ciertamente lo había enterrado con sus 8 peniques colocados en círculo, la misma cantidad que Tobias Stroud le había pagado por él, devuelto en la muerte como una especie de extraña dignidad. Pero, ¿quién le había ayudado? ¿Quién conocía esta cabaña? ¿Quién le había dado los víveres para sobrevivir esas primeras semanas críticas? La respuesta llegó de alguien inesperado. Entre quienes leyeron sobre el hallazgo, se encontraba una anciana negra llamada Patient Freeman, que a sus 76 años era una de las exesclavas más ancianas que aún vivían en la región. Había sido liberada durante la Guerra Civil. Había sido costurera en Atlanta durante décadas. Nunca decía mucho de su pasado. Pero cuando leyó acerca de la cabaña y los 8 peniques, irrumpió en las oficinas del Atlanta Constitution y exigió ver a un periodista. Lo que le dijo se convirtió en una de las historias orales más famosas de la época, escrita y archivada en el periódico. Patient había sido una joven esclava en 1851 en una plantación vecina a Hateville. Había visto al niño Thomas una vez. Lo había visto en la fábrica cuando entregaba provisiones de comida, había notado el letrero que llevaba colgado en el cuello, y había sentido el dolor agudo de ver a un niño humillado por algo que no podía controlar. La mañana tras la muerte de Stroud, mientras la búsqueda se ponía en marcha, había estado trabajando en un campo cerca de Redemption Creek cuando había visto lo imposible, al niño pequeño Thomas emergiendo del agua a millas de distancia, de donde se habían descubierto más tarde sus huellas. Había caminado río arriba, sumergiéndose en el agua para enmascarar su olor y huellas, avanzando lenta pero inexorablemente. Patient había hecho una elección en ese instante, que podría haberla matado o vendido si la encontraban. Había ocultado al niño en una alcantarilla de drenaje. Lo había cubierto de maleza y le había dicho que esperara. Luego había vuelto al trabajo, no le había dicho nada a nadie, y había esperado la noche. Aquella noche había sustraído alimento de las bodegas de su amo, un riesgo que consideró que valía la pena, y había cargado al niño a través del bosque hasta una cabaña que conocía. La había edificado años atrás un esclavo fugitivo que permaneció allí oculto durante meses antes de ser capturado y devuelto a la esclavitud. Todo el mundo lo había olvidado, pero Patient lo recordaba. Lo había dejado con comida para una semana, y la promesa de volver cuando pudiera. Había regresado 2 veces más el mes siguiente, arriesgándose a todo para traer provisiones, carne seca, harina de maíz, una manta, una taza de estaño, pero la tercera vez lo había encontrado muerto, tumbado en el suelo de la cabaña como si estuviera dormido, los 8 peniques ya colocados en su círculo al lado. Creo que él mismo lo había hecho, dijo al periodista. Colocó los centavos antes de fallecer, como si dijera,
Esto es lo que significaba para ellos, pero yo elegí cómo partir. Lo enterré lo mejor que pude, dijo. Oré sobre él versículos de la Biblia que había oído en la iglesia. Nunca regresé. Nunca le dije a nadie hasta ahora, cuando todos los que podrían haberme castigado por ello están muertos. Cuando le preguntaron por qué había arriesgado tanto por un niño que apenas conocía, Patient se quedó callado un rato. Luego dijo, encogiéndose de hombros, porque alguien tenía que hacerlo. Porque ese niño había sido tratado como si no fuera humano en toda su vida, y actuó en consecuencia por la forma en que lo habían tratado. Pero era un niño. Todavía merecía una oportunidad. Así que le di una. No sobrevivió, pero al menos murió libre. La historia del pequeño Thomas y Tobias Stroud se perdió nuevamente tras el descubrimiento de 1889, esta vez para siempre. Los restos fueron sepultados en un cementerio para indigentes. La cabaña se derrumbó por completo en cuestión de años, y el lugar fue finalmente pavimentado a medida que Atlanta seguía creciendo. Pero el caso dejó una cicatriz en quienes aprendieron la historia de Georgia antes de la Guerra Civil. El precio de compra de 8 centavos, tan chocante en su reducción insensible de un ser humano a menos que una herramienta, llegó a representar la deshumanización del sistema esclavista. Los eruditos se preguntaron si lo que hizo el pequeño Thomas era asesinato o defensa propia, si su crimen estaba justificado por la brutalidad que había sufrido, si un sistema que lo valoraba en 8 centavos tenía derecho a juzgar su reacción a ese valor. La planta de algodón en Hateville siguió funcionando hasta 1923, cuando se incendió en un fuego que los investigadores atribuyeron a un accidente, pero que algunos lugareños murmuraron que había sido provocado por descendientes de los antiguos esclavos que una vez habían trabajado allí. El lugar nunca fue reconstruido. Hoy es un estacionamiento, sin señalización, sin nada que te diga lo que ocurrió allí en septiembre de 1851. Los herederos de Cyrus Gantry finalmente vendieron todas sus posesiones en Georgia y se trasladaron a Boston, donde se metieron en el negocio textil y se hicieron ricos con el algodón del sur, sin el problema moral de la posesión de esclavos. Nunca hablaron públicamente sobre el vínculo de su familia con el caso. La mayor herencia de la historia vino de la fuente más improbable. Las historias orales, recogidas por el Federal Writers Project de los años 30, que entrevistó a antiguos esclavos sobre su experiencia. Algunos ancianos de Georgia narraron historias del niño Thomas, siempre con variaciones, siempre admitiendo que no sabían qué era real y qué era leyenda, pero algunas cosas siempre permanecieron constantes. Los 8 centavos, el letrero colgado de su cuello, la prensa de algodón y la fuga final. Un antiguo esclavo entrevistado en 1937, a los 94 años, lo expresó tal vez mejor que cualquier documento oficial. Les contamos esa historia a nuestros hijos para enseñarles 2 cosas. Primero, que el sistema te destruiría si pudiera, te convertiría en nada, menos que humano si se lo permitieras. Y segundo, que incluso cuando eres pequeño, incluso cuando estás roto, incluso cuando te dicen que solo vales 8 centavos, tienes poder si sabes cómo usarlo. Ese niño usó lo que tenía, usó su tamaño, usó su conocimiento, usó la misma máquina que le hicieron cuidar, pagó lo que debía y salió corriendo. No llegó muy lejos, no permaneció libre mucho tiempo, pero murió en sus propios términos. A veces eso es todo lo que consigues. Los centavos de cobre hallados en la cabaña nunca fueron guardados como prueba. Se repartieron entre los ferroviarios que localizaron el lugar como curiosidades y acabaron perdidas, gastadas o tiradas. 8 centavos lanzados al aire, su valor simbólico perdido para todos excepto para aquellos que conocían su significado. En última instancia, la historia del niño Thomas abre preguntas que la Georgia de 1851 no pudo responder y que tal vez todavía estamos abordando hoy. ¿Qué es justicia en un sistema injusto? ¿Qué es asesinato cuando la vida ha sido robada? ¿Cuánto vale la libertad para alguien a quien se le ha dicho que vale menos que monedas de cambio? ¿Y qué se convierte en un niño que descubre que la única manera de recuperar su humanidad es destruir al hombre que se la arrebató? La historia no nos da buenas respuestas. Solo da hechos. Un gasto de 8 centavos. Una muerte bajo una prensa de algodón. Huellas hasta un arroyo.
una cabaña en el bosque, y 8 peniques colocados en círculo alrededor de un pequeño esqueleto. El resto. Bueno, el resto está perdido, en la noche del 14 de septiembre de 1851, tan perdido como la oscuridad que una vez envolvió la planta procesadora de algodón de Hateville, iluminada solo por linternas parpadeantes, hace mucho tiempo extinguidas. Esta narrativa ilustra cómo los seres humanos pueden ser fácilmente convertidos en una cifra y cómo esa conversión abre la puerta a la violencia que la sociedad luego lamenta mientras pasa por alto su propia complicidad. El nombre del niño de 8 centavos solo se menciona en un documento que se conserva. Su delito no se registra. Su tumba ha sido cubierta de cemento, pero su memoria se mantiene viva en murmullos e historias de boca en boca. Un recordatorio de lo que ocurre cuando olvidamos que cada vida humana vale más que cualquier mercado.